¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué el mundo funciona como funciona? Digo, desde el precio del café por la mañana hasta las grandes crisis financieras que vemos en las noticias, todo, absolutamente todo, se rige por ideas. Ideas muy poderosas, que fueron concebidas por unos pocos arquitectos que sin que nos diéramos cuenta diseñaron la economía en la que vivimos. Bueno, hoy vamos a conocerlos. A ver, pensemos en esto un segundo. Si el tiempo y el dinero fueran infinitos, ¿qué haríamos? La lista de deseos sería larguísima, ¿verdad? Viajes, casas, proyectos, de todo. El problema, claro, es que la realidad no funciona así. Y es justo en esa grieta entre lo que soñamos tener y lo que de verdad podemos, donde nace la economía. Todo se reduce a una sola palabra: escasez. Y ojo, esto no significa que no haya recursos, para nada. Significa algo mucho más profundo, que nuestros deseos siempre superan los medios que tenemos para satisfacerlos. Y es esa tensión la que nos obliga a todos, individuos y países, a tomar decisiones a cada momento. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien el problema de fondo. Luego, nos meteremos de lleno con tres titanes que cambiaron la historia: Adam Smith, Karl Marx y John Maynard Keynes. Y para cerrar, veremos cómo su legado sigue, hoy mismo, definiendo nuestro presente. Muy bien, entremos en materia. Para poder entender a los grandes arquitectos, primero hay que entender los cimientos sobre los que construyeron. O sea, cuál era el gran problema que todos ellos, desde sus distintas veredas, intentaban resolver. Miren, la lógica de la economía sigue una cadena muy clara, casi de sentido común. Partimos de que tenemos necesidades ilimitadas, ¿cierto? Eso choca de frente con que los recursos son escasos. ¿El resultado? Nos vemos forzados a elegir. Y cada elección, como vamos a ver, tiene un costo oculto. A esa renuncia se le da un nombre: costo de oportunidad. Y no es solo el dinero que se gasta, ¿eh? Por ejemplo, al decidir ir a la universidad, el costo no es solo la matrícula. Es también, y quizá más importante, el sueldo que se dejó de ganar por no haber aceptado ese trabajo. Es, en resumen, el valor de la mejor opción que dejamos pasar. Y con esos cimientos bien claros, llegó la hora de conocer a nuestro primer titán, Adam Smith, un filósofo escocés que, si bien no inventó la economía, fue quien la ordenó, le dio estructura y, básicamente, la convirtió en una ciencia. En 1776, un año bastante movido, por cierto, publicó La riqueza de las naciones, un libro que de verdad lo cambió todo. Su idea era radical para la época. La riqueza no venía de los reyes o de un mandato divino, sino de la interacción de cosas muy terrenales, factores naturales, sociales y, claro, tecnológicos. Sus ideas centrales eran simples pero potentísimas: libertad económica, un gobierno que se metiera lo menos posible y comercio sin barreras. Pero su concepto más famoso es el de la mano invisible. La idea es que cuando cada persona busca su propio beneficio, piensen en un panadero que solo quiere vender su pan para ganar dinero, sin quererlo, termina beneficiando a toda la sociedad. Es como si una fuerza invisible coordinara los intereses de todos para el bien común, sin que nadie lo planifique desde arriba. Y esto es crucial. Smith no escribió esto en el vacío, ¿eh? Estaba viviendo en plena revolución industrial, y sus ideas eran una reacción directa contra el poder absoluto y opresivo de las monarquías. Su teoría era, en el fondo, una herramienta para luchar por la libertad en un mundo que la necesitaba con urgencia. Ahora, avancemos casi 100 años en el tiempo. El mundo industrial que Smith vio nacer ya maduro, y con él también sus problemas. Es aquí donde aparece una figura que va a cuestionarlo todo desde la raíz: Karl Marx, el crítico más feroz que ha tenido el capitalismo. En 1848, junto a su compañero Friedrich Engels, publicó El Manifiesto Comunista, un texto que resultó ser uno de los más influyentes de toda la historia política y que puso sobre la mesa las bases de un sistema económico y social completamente nuevo. Su filosofía se puede resumir en una frase potente: la historia de toda la sociedad hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Para Marx, el motor del mundo no era la cooperación invisible de Smith, no, para nada. Era el conflicto, un conflicto eterno entre los dueños de los medios de producción, la burguesía, y los que solo tenían su fuerza de trabajo para vender, el proletariado. Claro, el capitalismo que Marx presenció era muy distinto al de Smith. Ya no se trataba de pequeños artesanos. Ahora había fábricas enormes, monopolios que lo controlaban todo y una desigualdad social abismal. Para él, esta balanza tan desequilibrada no era un error del sistema, sino su mismísima esencia. Su conclusión fue dura. Era un sistema basado en la explotación y que inevitablemente estaba condenado a destruirse a sí mismo.
Y con esto llegamos a nuestro tercer y último titán. El hombre que en pleno siglo XX vino a redefinir las reglas del juego. John Maynard Keynes. A él se le considera nada más y nada menos que el padre de la macroeconomía, o sea, el estudio de la economía como un todo. En 1936, justo en medio de la peor crisis económica de la historia, Keynes publicó su teoría general. Fue como encender una luz en una habitación completamente a oscuras, ofreciéndole una salida a un mundo que sentía que no la tenía. Cambió las reglas para siempre. La idea central de Keynes fue una verdadera herejía para su época. Las economías no se curan solas. Él sostenía que los mercados, si se los deja a su suerte, pueden caer en crisis profundísimas y quedarse estancados ahí por años. Su solución, audaz. El Estado debía convertirse en el médico de la economía, interviniendo con gasto público y políticas fiscales para estabilizar al paciente y suavizar esos ciclos inevitables de auge y caída. Y de nuevo, como Smith y Marx, Keynes fue un pensador de su tiempo. Sus ideas no nacieron de la teoría pura, sino del trauma de la Gran Depresión. Vio con sus propios ojos cómo las teorías clásicas no tenían ninguna respuesta para el desempleo masivo y el sufrimiento de millones de personas. Y aquí, justo aquí, llegamos al gran debate que define la economía moderna. Por un lado tenemos la visión de Smith. El Estado debe ser mínimo, un simple árbitro, para que el libre mercado funcione como una maquinaria perfecta que se autorregula. Por otro, la visión de Keynes, que dice que el Estado debe ser un mecánico activo, listo para intervenir y reparar esa maquinaria cuando falla, para así evitar las grandes crisis. Perfecto. Ahora pasemos a ver cómo estas ideas, que nacieron hace décadas o incluso siglos, siguen increíblemente vivas y de hecho compitiendo en nuestro día a día. Esta cronología lo deja clarísimo, ¿no? Cada pensador fue una respuesta directa a su momento histórico. Smith a la revolución industrial, Marx al crecimiento de los monopolios y Keynes a la devastadora Gran Depresión. Parece que cada gran crisis económica da a luz una nueva gran idea para intentar solucionarla. Y aquí podemos conectar directamente a cada pensador con el sistema que ayudó a crear o a definir. Las ideas de Smith son sin duda la base del capitalismo, las de Marx la del comunismo, y la visión de Keynes, esa que habla de una intervención estatal necesaria, es el pilar de las economías mixtas, que son las que dominan el mundo hoy en día. Y que no nos quepa duda, este debate no ha terminado, ni de cerca. Si bien el modelo comunista fracasó en gran medida, la tensión entre el liberalismo de Smith y el intervencionismo de Keynes sigue siendo el motor de la política económica en todo el planeta. La discusión sobre cuánto mercado y cuánto Estado es la dosis correcta, está más vigente que nunca. Así que la próxima vez que escuchemos un debate sobre impuestos, sobre gasto público o sobre regulación, recordemos a estos gigantes. Sus ideas no son piezas de museo, son fuerzas vivas que siguen luchando por definir nuestro futuro. La pregunta que queda flotando en el aire es, en el mundo de hoy, ¿cuál de estas ideas está ganando la batalla?